presentar a alguien que ya conocen ustedes, que es de aquí de la casa, un amigo muy querido para mí. Él es, este sí lo puedo decir facilito. Alex del show de Alex TV. ¿Cómo están? Buenas noches a Buenas todos. noches, Saludos, Temi, saludos, Angelito. Ojalá todos le hayan pasado. Yo sé que este programa va a salir después de las fiestas. Ojalá todos le hayan pasado muy bien, en familia, con amigos. Un excelente pretexto, oportunidad de juntarnos. Ojalá lo hiciéramos más seguido durante este año 2025. Pero ojalá todos le hayan pasado muy bien. Es mi Todavía deseo. todavía nos queda el año nuevo. Esto va a salir antes de año nuevo. Así es. Mis mejores deseos para el próximo año para todos. Muchas gracias. Igualmente, Alex. Bueno, pues Alex ha tocado este tema. Llevas 4 programas, ¿verdad, Alex? Hablando de... Hice 4 en inglés y 4 en español. Son diferentes programas, pero, o sea, fueron básicamente, digamos, 4 capítulos. El primero fue la biografía del doctor Jacobo. El segundo fue su teoría en particular de la Lattice, que, bueno, muchos relacionan en esencia que es como así como una especie como la Matrix o como la conciencia única, como este todo que está ahí arriba. El tercero fue exclusivamente de Pachita, Don Lucio y los graniceros, los chamanes, esto que siento que transformó al doctor Jacobo de un científico a un místico. Y el cuarto fue de su desaparición y mi teoría loca que se desapareció. Así. Que él se desapareció. Bueno, quiero que le demos un enfoque a este programa. Ya saben ustedes que mucho de mi público, pues es un público que viene de otros canales de espectáculos. Entonces, no es así como que el público que tiene Temis o el público que tienes tú, Alex, que estoy seguro que en su mayoría ya conocen estos temas y que les encanta. Vamos a pensar que mi público, o mucho de mi público, por primera vez va a conocer acerca del maestro Jacobo Grinberg. Entonces, les pido que tengamos en cuenta eso para hacérselos al público. Ahora sí que, para que no digan ustedes, ay, este Ángel quiere que les explique con palitos y bolitas, sino pensando que mucha de la gente quizás por primera vez van a conocer de él, ¿no? De su historia, ¿no? Entonces, vamos a decirle a la gente que por primera vez, o que dicen, sí, algo sé, pero no sé muy bien cómo está el rollo. Bueno, pues Jacobo Grinberg es un científico, además bueno, era varias cosas, ¿verdad, Alex? Histólogo. Psicólogo también, por la UNAM. Muy importante. Escribió en un total de 54 libros y un día, así de la nada, desaparece. Un 8 de diciembre de 1994. Acaba de cumplir, ¿no? Años de su desaparición y hasta la fecha no se sabe, Temis, qué ocurrió con él, ¿no? Hay un montón de teorías. Perdón. No te preocupes. Ni siquiera pudo celebrar su cumpleaños, que era el 12 de diciembre. Que era el 12. Hay un montón de teorías, desde las más realistas hasta las más locas, como decir que se lo llevó E.T. con Home, se lo secuestró E.T., o como algo que piensa Alex, que él cree que se desmaterializó a sí mismo, ¿no? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué creen ustedes que ocurrió con él? Temis, ¿qué crees que ocurrió con él? Pues, bueno, de creer, la verdad no estoy segura. Tengo así como que varias teorías barajeadas, pero no tengo certeza de ninguna. No le voy tanto a la materializada porque ya habría más información sobre el tema, me parece. Sí creo que haya tenido cierto secuestro por parte del gobierno estadounidense, probablemente, porque recordemos que en el año 2016 salieron archivos desclasificados y ahí había cosas de la investigación en curso de Grinberg respecto a satélites para hacer una conexión entre India y México. Entonces está raro, pero es que no sé cómo decirlo. Puede ser que se haya ido a otro plano, no tanto como una desmaterializada, o sea, completito sin deshacerse, pues. Esa es la que más creo que pudo pasar. ¿Tú, Alex? ¿Cuál es la teoría que más te convence? Bueno, como vamos a partir de la premisa, vamos a explicar aquí, intentar explicar en el tiempo que tengamos, como si la gente no supiera absolutamente nada del doctor y como si no hubieran visto el bastante conocido documental ahí en Netflix. Reciente, ¿no? Muy reciente. Es reciente que salió en Netflix, pero el documental tiene ya algunos años. Creo que es del 20. ¿2 años? Okay. Ajá, desde el 22. 21 o 22 más o menos. Ajá. Sí, por ahí. Pero salió hace unos meses en Netflix, que fue lo que un poquito volvió a... Y también los 30 años de la desaparición del 8 de diciembre del 94. El doctor hablaba en sus libros que él venía del sistema de Andrómeda, que
es conocido, ese sistema está a varios años luz de aquí de la Tierra. Digamos que no es inventado de él ni nada, porque algunos hablan de sistemas solares que no se conocen, no se pueden ver desde aquí de la Tierra. Andrómeda sí. Y él hablaba que extrañaba mucho su sistema solar, que él ahí tenía una pareja y que ellos habían en total empatía recibido como una especie de llamada de auxilio y habían salido en una nave a intentar ayudar a otro planeta, no la Tierra, a otro planeta. Habían sido castigados por este acto porque no era permitido dejar su sistema solar y enviados a la Tierra con una especie de prisión para ellos, ¿no? O sea, como un planeta prisión para ellos, porque él así se refería a la Tierra. 11 reencarnaciones en el caso del doctor. Entonces, se dice que las cumplió las 11, que esta era su onceava, y que él hablaba mucho de eso, de que él quería regresar a su origen, ¿no? Como yo soy creyente que todos venimos, como que aquí no hay vida inteligente o vida consciente en la Tierra, es un planeta llamado paraíso, que sí, los animales, la fauna, así como lo ven, si se fuera una selva, esa es la Tierra. Todo lo demás que hemos hecho los humanos es como que posterior, o sea, como que fue una especie de invasión, llamémoslo así, o sea, no somos indígenas de aquí de la Tierra, ¿no? Entonces, él lo sabía y él quería regresar, y cuando descubre la teoría de la conciencia única, que es lo mismo que la lápiz para mí, o sea, el conectarte al todo, el conectarte en esencia a la creación, a los que algunos le llaman la fuente, y sí, algunos también le llaman Dios, ¿no? Conectarte a tu espiritualidad. Y él ahí siento que descubrió cómo, más allá que desmaterializarse, como dice Temis, es simplemente irse a otro plano completo. Sí, eso es lo que yo creo. Creo que el cuerpo... ¿Cómo podría ser posible eso, Alex, si somos materia? ¿Cómo podría ser? Es que va de a la menos mano... que abriera a un hoyo, ¿no? En la nada y se aventara por ahí, como el programa que de burbujas, ¿te acuerdas? Ándale. que se transportaban a través de un hueco. Ay, sí, ya me acordé. Sí, no me acuerdo. Pero era el Ecoloco el que hacía eso, ¿no? Ah, sí. No, el profesor Memelowski era. Era el profesor Memelowski, sí, sí. Pero me cuesta trabajo pensar, no sé, que se sienta en una silla y ¡pum! Desaparezca. Bueno, o sea, y sus huesos, y su cuerpo, y su cráneo, y su cerebro. ¿Dónde está? En esencia, es el proceso inverso. Vamos ahora también asumiendo que nadie ha escuchado de Pachita y de Don Lucio y los graniceros. Pachita era una chamán que ella hacía operaciones y hay testimonios, muchísimos, que ella materializaba órganos. Aquí la tienen. Sí, ella materializaba órganos. O sea, de la nada, del aire, hacía un pulmón, un riñón, etc. ¡Órale! Y operaba. Entonces, así es, y le hacía, por ejemplo, un trasplante de pulmón, etcétera, pero no había un nuevo pulmón, ella lo hacía en el momento, ¿no? Bajo esa misma premisa que se puede crear algo de la nada, también se puede desaparecer algo a la nada, ¿no? Entonces, insisto... Y si esto hubiera sido posible, Alex, como dice Temis, ¿por qué no siguió ocurriendo con más personas? ¿Por qué solo él? Es que ya ha habido testimonios de esto, se les llama combustión espontánea, es el concepto. O sea, es gente también estilo chamán o mística que se ha logrado desmaterializar en frente de otra gente. Entonces, sí ha sucedido, pero no esperemos nunca que la ciencia vaya a aceptar eso, porque pues es donde ya nos vemos en un problema. Y para mí la fascinante de la historia del doctor Jacobo Grinberg es que él, siendo un hombre de ciencia, del método científico, que en esencia son 5 pasos: observación, formular una hipótesis, experimentar sobre la hipótesis, llegar a una teoría, y finalmente el 5.º paso, que es ley, que se típicamente necesita que compañeros científicos tuyos validen tu teoría, o sea, que ellos mismos experimenten y lleguen a tus mismas conclusiones, y entonces ya te dan el voto de confianza de decir, esto es una ley, esto ya... Y sí, pues por ejemplo, yo te puedo decir que es una ley que el agua va a hervir a 100 grados centígrados. Bueno, depende de la altura que estés en la Tierra, porque varía un poquito, pero aprox 100 centígrados, sí, el agua va a hervir, ¿no? Y que 2 más 2 es 4, y cuestiones así. Pero de este tipo de situaciones que se conectan a lo místico, a lo espiritual, a lo desconocido, pues nunca se va a aceptar, o sea, que se puede lograr hacer esto, ¿no? Bueno, aquí se me vienen a la mente varias cosas. Yo no creo que haya sido tipo combustión espontánea, porque siempre queda residuos cuando es algo así, y en este caso no hay nada. Pero se me vienen a la mente así varios detalles. Uno, no sé si alguna vez escucharon de Bernardo Reyes Ogazón. Bernardo Reyes fue un general
en los tiempos de Porfirio Díaz, que estuvo a punto de ser su sucesor, pero no, porque era demasiado leal a Porfirio, por eso no se le reveló y no tomó la silla. Bernardo fue muy buen militar. En sus tiempos se podría decir que tuvimos el mejor ejército de todo el continente. Él mejoró en todos los aspectos cualquier cosa del ejército mexicano y se puso a pelear con hacendados en el norte para que no exterminaran a los yaquis en Sonora. Cuando va para allá, conoce a varios jefes yaqui y lo meten en sus costumbres y sus cosas y le explicaron. Esto, técnicamente lo que le narran a Bernardo Reyes es que es lo de la latis, pero a su modo, a sus costumbres, ¿no? Ellos lo hacían decir, formar un 8 así en el aire y decir que todos somos uno y uno somos todos. Entonces, esto de que todos estamos conectados a todo. Luego también me recuerda Nikola Tesla, el ingeniero eléctrico, que gracias a él tenemos tanto la corriente alterna como la corriente directa, que es la que estamos usando ahorita para la electricidad. Él fue el verdadero creador de la radio, no Marconi, pero Marconi se alía con Edison y le roban el invento, ¿no? Pero bueno, a Tesla no le importó el robo porque lo aterró ese robo. Cuando él empieza a sintonizar cosas, que empieza a crear su radio, conecta con algún lugar aquí mismo, y esto me recuerda muchas vertientes de la metafísica, por decir como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Yo no soy de esta idea de que venimos de afuera, ¿no? Creo esta idea de que todo está aquí mismo, simultáneamente. Entonces, Tesla conecta con su radio y oye la voz de su abuelo. Y el abuelo le habla como si fuera un walkie-talkie. Bueno, perdón que te interrumpa, Temis. Mi mamá, cuando hacía sus consultas, bueno, ya les he contado que mi mamá tenía un don, y bueno, ella lo canalizó, se convirtió en reikista, pero realmente mi mamá tenía un don muy distinto, ¿no? Pero ella no quería ser bruja, ¿no? Como le fue su abuela fue la bruja del pueblo. Sí. Pero mi mamá no quería eso, ¿no? No quería leer las cartas, no quería nada de eso. Bueno, entonces tenía a sus clientas y les daba reiki, pero no era, el reiki era un pretexto, porque realmente mi mamá se ponía a decirles lo que veía en las personas, en su futuro, en su presente y en su pasado, en lo que les estaba pasando las manos por encima. Saben que el reiki es esta técnica de pasar la mano por encima y cambiar tu energía negativa por positiva. Y en una de sus clientas descubrió que su hija había fallecido de una manera trágica, y no sé cómo llegaron al punto de que mi mamá tenía una radiograbadora de cassette de las de antes, y a través de esa grabadora se contactaron con la hija de la señora, la niña. La niña le hablaba a través de esa, no sé si encendían o ponían el cassette, y a través del cassette o escuchándose algo de música, se oía la voz de la niña hablando. Y la niña, la frecuencia, y la niña le cuenta a la señora y a mi mamá que había sido Abu, ya saben qué, y que la habían asesinado. Entonces, sí existe, y esto me recordó otro caso, ya de hace varios años atrás, que fue muy popular. La señora esta viajó por todo el mundo, recuerdo haberla visto en programas de Televisa, diciendo que se contactaba con su hija a través de una grabadora también, que entre más vieja fuera la grabadora, mejor. Y la primera vez que había tenido ya contacto con su hija, porque la hija quería mucho una gatita. Entonces, que una vez estaba la señora escuchando música y la gatita brinca y oye la voz de su hija en la música que le habla a la gata. Hagan de cuenta, si la gata se llamaba Luna, se oye cuando la muchacha le dice Luna. Entonces esta señora descubre que a través de la radiograbadora podía comunicarse con su hija, y entonces empieza a recorrer el mundo contando esta experiencia y mostrando los audios y todo. O sea, esto es posible. Sí. Y esto no es algo que Tesla haya visto solo, lo de que el mundo se mueve con frecuencia y vibración, que eso podría ser de cierto modo una descripción a lo de la latis. También Ludwig Boltzmann, que es el padre de la física, bueno, es uno de los padres de la física, él dijo que todo está hiperconectado
y que de cierta manera tú te pones a pensar algo. Y, o sea, tiene mucho que ver con lo que Greenberg hizo con sus teorías. Tú te pones a pensar algo y puede ser que sea alguien de tu entorno, pero también puede ser que sea alguien al otro lado del mundo que realice lo que tú acabas de pensar o imaginar, sea bueno o sea malo. No se han cuestionado, chicos, ustedes no se han cuestionado, porque además tiene sentido, porque se supone que cuando dejamos esta tierra, este espacio, pues dejamos el cuerpo y la energía, pues es la que se va, ¿no? Entonces tiene sentido que la energía pueda buscar la manera a través de un aparato electrónico de hablarte, tiene sentido, ¿no? Porque obviamente ya no existen las cuerdas vocales. Pero, ay, ¿qué les iba a decir? Se me fue el rollo. ¿Qué les iba a decir? Me fui por otro lado. Les dije que si no se habían puesto a pensar, ¿verdad? Sí. ¿Es lo que bueno, en lo que te acuerdas, terminó lo de Tesla. Entonces Tesla escucha la voz de su abuelo y se horroriza. No, o sea, sí se fascina por el hecho de estar oyendo a un muerto, pero se horroriza porque no le caía bien ese abuelo, ¿no? Entonces termina diciendo, ahí muere, yo no sigo con la radio, y de repente Marconi le roba el invento y dijo, gracias a Dios, ya no es mi problema esto. Entonces, pero ahí entra mucho eso de la frecuencia y vibración, ¿no? Luego, volviendo a Bernardo Reyes con los Yaquis en Sonora, ellos le dijeron que como tipo los sufis reencarnamos, y si no entendemos que venimos a ser mejores como seres, no como una escuela, no como una maestría de que aquí vienes a aprender, no. Tienes que mejorar tú por dentro, o sea, en todos los aspectos, ser tu mejor versión para ti. Si no aprendemos esto, vamos a estar mal siempre. Y vamos a regresar y a regresar y a regresar en diferentes veces, y no es posible eso, ¿no? Entonces le dijeron que hagamos todo, desde hacer llorar a alguien o una mala cara, o sea... ¿Como reencarnaciones, Temis, te refieres? Se nos devuelve con creces. ¿Te refieres a reencarnaciones? No, deja tú las reencarnaciones. No nada más eso, o sea, no. Ellos le dieron a entender que en cada vida pagamos lo que hacemos en esa misma vida. Pero claro, la que sigue va a ser un poco peor que la anterior, ¿no? Entonces, una mala cara, una mueca, no saludar a alguien, cualquier cosa mínima, porque pues el diablo está en los detalles, ¿no? Cualquier cosa mínima se nos va a regresar peor. Eso le dijeron. Y pues Bernardo se queda muy impactado y pues regresa con esa ideología y la inserta en el ejército. Entonces también es uno de los ejércitos más pensantes que ha tenido México, el que él crea. Entonces, ahora me voy a la mitología nórdica. Los nórdicos creían que había un árbol, el Yggdrasil, y que solo existían 9 mundos. Y el árbol era como la puerta, el portal interdimensional que podías estar cruzándolo, ¿no? Ellos creían esto. En uno eran como que los seres divinos, los haces, que de hecho de esos haces salen los haces del póker, las primeras cartas con la A que hay en el póker. Pero no nada más ellos, o sea, hay miles de culturas que creen esto de los portales. No nos vayamos tan lejos al otro lado del mundo. Aquí en Oaxaca hay varios lugares donde dicen que en cierta época pues, se abre un portal y puedes hasta llegar a entrar por dinero, ¿no? ¿Tú crees, Temis, no es tan descabellado? ¿Abrió un portal y por ahí se transportó a otra dimensión? Creo que en este mundo todo es posible. Incluso hay una pirámide, la Black Rock, que está en Alaska, que es una pirámide negra enorme, ahorita no me acuerdo, pero por aquí tengo apuntado lo que mide, es disque secreta, pero pues es más vieja que las pirámides de Egipto, ¿no? Y hay otra, pero ese es un cubo que está en la Antártida, y de cierta manera tienen cierta conexión energética entre ellas. Puede que hasta ellas mismas sean las que abren los portales, ve tú a saber, ¿no? Son misteriosas y son raras. Fíjense que recuerdo haber visto un programa en estos canales de cable, History Channel, no recuerdo cuál fue, donde hablaban de las pirámides y no recuerdo cuáles mencionaban, pero era una de Egipto, otra de otro país, otra de otro país, que vista desde el cielo formaban un triángulo las tres. Estaban colocadas fueron colocadas de una manera a propósito, pues, a pesar de que estaban en diferentes países, ¿no? Hagan de cuenta la de Chichén Itzá con la de Egipto, con la de no sé qué lugar. No está moto. Formaban un triángulo, una pirámide.
algo que les iba a decir ahorita que ya me acordé, que se me hace bien curioso, no sé si les ha ocurrido a ustedes o al público, que cuando sueñas, ves más gente que nunca has visto tú en tu vida. A mí me ha ocurrido varias veces. Les voy a contar un sueño bien estúpido, que yo sueño muy seguido que Superman me salva. Un sueño que tuve, Superman me traía y me salvaba y me traía en los brazos, y cuando me dejaba en el piso, yo veía a la gente alrededor diciendo, ¡ay, lo salvó! Y podía ver las caras de todos, Alex, de toda la gente a mi alrededor. Y es gente que nunca he visto en mi vida. ¿Cómo ocurre esto? Mira, ahorita ya no me acuerdo, pero cuando yo me desperté en ese momento, les pude haber dicho a ustedes cómo andaban vestidos los que alcancé a ver así con mi cara, con mis ojos, perdón. O sea, pude ver su ropa, Temis, de las personas, además de sus caras, ¿no? ¿De dónde salen estas caras? ¿De dónde sale esta gente? Que era gente que nunca he visto. ¿Por qué aparecieron en mi sueño con tanta claridad? Obviamente no estoy diciendo que se me va a cumplir, o sea, es una... Por eso también creo que los sueños no se cumplen, ni que sean como un aviso de nada, porque ni Superman me va a cargar en los brazos, ni nada. No sé si que lo crea tu cerebro, pero qué tan potente es tu cerebro para crear incluso imágenes de personas con su ropa, con sus camisas, pantalones, todo, poder crear diferentes caras, porque yo veía diferentes personas, hombres y mujeres, unos con bigote, otros sin bigote, mujeres de pelo largo, mujeres de pelo corto. ¿Cómo es posible esto? Alex. Bueno, se dicen, inclusive la ciencia, que toda la gente que ves en tus sueños la has visto alguna vez. Que no creas a alguien de la nada. Yo lo expandería a que muy posiblemente muchas veces los sueños son accesos a memorias pasadas, vidas pasadas, y por eso son muy extraños o muy difíciles de entender, especialmente si tienes sueños así que se ven medio antiguos y todo, es posible que estés accesando ahí una vida pasada. Pero sí, en esencia, ese de Superman creo que sí es más creado, Angelito, por tu pasión por Superman. Y lo he soñado cada rato, ¿eh? Y de diferentes formas. Entonces, qué sensual. Esto es la menos erótica que tuve. Lo vería parecido a cuando estás soñando, cuando traes un problema, por ejemplo, estás en la escuela, estás en exámenes y sueñas con el examen o sueñas con lo Fíjense que yo sueño bastante que vuelo y no tiene nada que ver con Superman. Siempre he soñado que vuelo, pero una vez me lo explicó mi psicóloga, porque curiosamente, chicos, en mi sueño yo no vuelo alto. Nunca. Siempre vuelo bajito. Incluso, no se los exagero, hay sueños donde yo voy volando y con mi mismo brazo toco el piso y me impulso. Hago esto, ¿me entienden? Como cuando nadamos sin saber nadar. Ándale. Entonces estoy en el sueño queriendo volar un poco más alto, yo mismo toco el piso y me impulso, pero nunca vuelo alto. Entonces me explicaba la psicóloga que tenía mucho que ver con la ansiedad, porque ansiedad es miedo. Entonces me decía claramente, eres una persona que quiere ser libre y te atan tus miedos, ¿no? Me lo decía la doctora. Por eso es que no puedes volar alto y al mundo hacia abierto, ¿no? Al cielo abierto, ¿no? Siempre es algo abajito, y que yo pueda tener el control de no perderme, ¿no? Alguna vez he soñado que vuelo y salgo como al infinito y me despierto muy sobresaltado. Yo mismo corto con ese sueño, ¿no? Y es quizás por el tema de la ansiedad, creo yo, ¿no? O ahí esos sueños hasta podría ser que hiciste un viaje astral sin querer, ¿no? Te saliste y solito te asustaste y regresaste. Mi mamá los hacía, ¿eh? Mi mamá los hacía. ¿Puede ser también tú? Una vez les he contado que una santera me dijo que todos en la familia traíamos el don. Dijo, todos en tu familia traen el don. O sea, no nomás tu mamá y tu bisabuela. Todos lo traen, pero bueno, a lo mejor lo quieres tener ahí escondido, no lo quieres experimentar y se respeta, ¿no? Entonces, quizás, pues, nunca he tenido, no sé, es que tal vez lo tengo muy escondido. No quiero pensar que lo tengo, ¿no? Que tengo ese don. Por el mismo miedo que me da, ¿no? Y le tengo respeto y le tengo miedo también, ¿no? A eso. Pero no hagas eso, no te temas a ti mismo, porque lo tienes. Entonces, ya basta. Doy miedo, Teresa. Pero bueno, volviendo a lo de Jacobo, ¿saben qué creo yo? Y les recomiendo mucho esta entrevista que vi hoy con Marco Antonio Regil, que tuvo, bueno, y también los programas de Alex, que él lleva 8. Y Marco Antonio Regil tuvo de invitado al hermano de Jacobo, porque acuérdense que Ari Telch es medio hermano. Y Ari Telch, pues, es famoso, ¿no? Pero tuvo al hermano y a la sobrina, o sea, hija de este señor, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama el señor. Y él cuenta
que su hermano fue un genio desde niño. Desde niño hacía cosas raras, hacía experimentos y todo el tiempo, toda su vida estuvo haciendo experimentos. Explotó el jardín, ya saben, ¿no? Él les ponía guiones y cositas a los gatos, a los perros en la mente, él siempre queriendo ver la reacción, ¿no? De la mente. Habla también de lo de los niños, de cómo los enseñó a leer con los ojos vendados. Y bueno, habla de que encerraba a personas en 2 cuartos distintos sin que supieran. Haz de cuenta, yo tengo a Alex en un cuarto y tengo a Temis en otro, y les hacía como pruebas y sin que supiera, ni Temis ni Alex sabían que estaban 2 personas, pensaban que era uno solo. Cuando dejaba de hacer experimentos con uno, el otro podía sentir lo que le estaba haciendo al otro, ¿me entienden? Sí. Hagan de cuenta, yo dejo en paz a Alex, pero Temis puede sentir, pero Alex puede sentir lo que le estoy haciendo a Temis. Entonces, esto hablaba de la telepatía, Temis, es lo que él decía. Y eso es exactamente lo que quería hacer antes de desaparecer, pero a gran escala. Quería conectar México con India. Sí, empieza a viajar. Obviamente hay un antes y un después. Cuando él conoce a Pachita, hay un antes y un después, que queda claro, y el hermano lo dice, ¿no? Porque él no creía en los chamanes. Entonces, y tampoco creía en lo que hace esta señora. Entonces, hubo un antes y un después al conocerla, y supongo que ya estaba como obsesionado, incluso cuenta el hermano, que iba y la veía todos los días, ¿no? Para estarla estudiando. Entonces, empezó a viajar mucho a India y les anunció a su familia que se iba a ir a India unos días otra vez, que es estas fechas, pero dice el hermano que nunca se fue de México, no salió de México. Él no salió de México, desapareció en México. Entonces, el hermano cuenta que a través de estos años ha tenido experiencias con diferentes seres dotados también, ¿no? El primero fue un niño que tenía una especie de don, y el niño le dijo a él, al hermano, que veía cómo a Jacobo lo habían agarrado, capturado, y lo privaban de su vida y lo arrojaban a un cerro. Se deshacían de su cuerpo en un carro azul. Tiempo después, la hija de él, o sea, sobrina de Jacobo, sueña que ve a 2 hombres, ve un auto azul y ve cómo sacan el cuerpo de él y lo arrojan al barranco, sin que ella supiera lo que él le había dicho. En otra ocasión le dicen a este señor, pues imagínense un caso tan popular, obviamente no, dice que todo el tiempo había gente que se comunicaba con él y le decía, te tengo un mensaje de tu hermano, y gente que le decía, yo quiero pasar desapercibida, yo solamente te quiero decir porque tu hermano se está comunicando conmigo y te quiero decir lo que me está diciendo. Entonces, en otra ocasión le dicen, hay una bruja que es buenísima y ella te va a decir lo que ocurrió. Y le tienes que creer porque es buenísima. Lo llevan, la bruja le dice, pues, ¿qué vienes? Y él le dice, no, pues dime tú, yo no te voy a dar ninguna información. Entonces que la bruja empieza a platicar con él, le ofrece un café y de repente, tu mamá y tu hermano aquí están. Ya desde ahí él se sorprendió porque pues ella no sabía que su hermano y que su mamá habían fallecido, ¿no? Y tu mamá y tu hermano me dicen que están bien, tu mamá me dice que esto, y tu hermano me dice que ya lo dejes de buscar. Que ya lo dejes de buscar, que él está bien. El que no está con ellos es tu papá. Tu papá tiene que arreglar todavía más problemas para estar con Dios, pero él y tu mamá están con Dios. Entonces dice él que pues desde entonces él entendió y aceptó que su hermano pues murió. Y según a lo que cuenta en esta entrevista, porque le preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué crees que le pasó? Pues porque él estaba pisando muchos callos. Estaba descubriendo muchas cosas que hay gente que no les gustan, que descubras cosas, ¿no? Que pienses, que te salgas del redil. Simplemente, y yo sé que no es lo mismo, pero recordemos hace poco lo que pasó con el Le Magistrade. Le Magistrade, ¿qué dices tú? ¿Qué daño les podía hacer? Honestamente, chicos, yo no creo que entre él y su pareja se hayan desvivido mutuamente. No, eso no, es absurdo. No, eso fue algo racista, como le quieras llamar. Les molestaba, sí. Temis, les molestaba su forma de vestir, su forma de hablar, exacto, su forma de hablar, y simplemente por eso lo mandaron desaparecer. Entonces, imagínense acá en el caso de Jacobo, con todo lo que estaba descubriendo y lo que le faltaba por descubrir. Aquí entra algo que me he barajeado, es una de las teorías que tengo desde hace muchos años. Bueno, volviendo a lo que mencioné de la mitología nórdica,
checando, no soy la única que ha llegado a esta conclusión, he visto que hay otros autores a lo largo de la historia de la humanidad, otros investigadores, escritores, etcétera, de muchas vertientes, han creído lo siguiente. Bueno, cuando Roma ataca Noruega, Suecia y Dinamarca, mucha gente que el catolicismo llamaba pagana huyen. Al lugar donde huyen es a Islandia. Otros sí se convierten al catolicismo, shalala. Los que pueden huyen. Y actualmente Islandia es un lugar muy hermético. Sí aceptan turistas, pero casi quieren que te vayas lo más pronto posible y no interactúan mucho contigo. Uh-huh. Y tienen ahí secretillos y cosas que no, si no eres de ahí, no puedes saberlos. Uh-huh. Entonces, estas personas pues eran lo que se podría decir odinistas, ¿no? Odín era el dios principal de esta mitología y es el dios de la guerra, pero también es dios de muchas cosas, desde la palabra, la sabiduría, muchísimas cosas, al grado que nada más en esta mitología tiene 4,000 nombres diferentes. Uno de ellos es el padre de todo. ¿Por qué? Porque se supone que no en esto no fue Adán y Eva el que le da el nombre a las cosas, sino él. ¿Ok? Pero bueno, a lo que voy. Parece que Odín pisó muchos lugares en el mundo y se le llama en otros lugares de diferente manera. En muchos lugares de Arabia es Al-Fadi. Al-Fadi significa vacío. Una de las cosas que caracteriza a Odín es el rayo. Él solía vestir mucho de azul y apareció en diferentes tiempos y lo que sea, ¿no? O sea, desde joven, maduro y ya viejito. Aquí en Occidente, al parecer lo conocemos como San Miguel Arcángel. Ah, mira. ¿Y cómo se le dice a San Miguel Arcángel? El rayo azul, ¿no? Uh-huh. Casualmente, ¿no? Bueno, el punto al que voy, Odín tuvo varios, bueno, en la mitología ilegal no oficial, que es la de Islandia, porque en la oficial, que es la de Suecia, Dinamarca, Noruega y etcétera, solo tuvo creo que 4 hijos, pero en la de Islandia tuvo muchos, con 3 mujeres diferentes. Y estos hijos, también los hermanos de Odín tienen otros hijos, que si los ponemos a como los conocemos nosotros, pues son los arcángeles, ¿no? Entonces, estos sí, los hijos de Odín y los hijos de sus hermanos se casan entre ellos. También con la otra raza, que son los vanes. Odín y sus hermanos son ases. Vienen de otro lado, no son de esta tierra. Vienen de Asgard. Los vanes son terrenales, son de aquí, pero tienen poderes. Pueden hacer crecer flores, yo qué sé, ¿no? Y ahí es donde vienen las cosas de que la diosa del cultivo, la diosa del fuego, Bueno, si vamos a diferentes partes del mundo, aquí, con los mexicas, Odín sería Quetzalcóatl, ¿no? Pero bueno, el punto al que voy, se casan entre ellos, Odín como que intenta educar a sus hijos, porque él es como el hermano mayor de sus hermanos, y intenta educar a sus hijos a ser como que buenas personas y con los humanos guiarlos para que puedan usar como el 100% de su cerebro. Esa es su idea. Y les da como tierra a sus diferentes hijos. Estos se casan con primas y gente de los vanes y pues forman como pequeños reinos. Y estos reinos pues se dividen en muchos lugares del mundo. A uno de sus hijos, que sería Hermod, le toca ciertos lugares de África, Etiopía, Egipto, etcétera. Para no hacer la historia tan larga, pues ya Odín está harto del mundo, se duerme 1000 años, luego se va, luego lo volvemos a ver en el Mar Negro, luego vuelve a desaparecer y ya no sabemos de él desde entonces, ¿no? Adiós. Hermod, pues, deja unas escuelas, unas como academias en todo su reino en África. En esos tiempos era como el mejor reino, la gente más educada, más ilustrada, lo mejor. Y deja unas academias. En ese lugar a Hermod se le conoce como Hermes Trimegisto o Zoroastro. Hermod pues vive su vida, se va de este mundo, su descendencia sigue con sus ideas, sus academias y su reino. En estas escuelas enseñaban realmente lo que su padre había querido, que el ser humano usara el 100% del cerebro. Entonces había gente que hacía lo que nosotros hoy conocemos como milagros.
revivir a alguien, sacar como Sí, Pachita entonces, órganos de la nada. según dicen que todos tenemos la capacidad de hacerlo, ¿verdad, Temis? Pero, sí. ¿Cuánto usamos del cerebro, Alex? Tú lo mencionabas en tu programa, ¿verdad? ¿El 3 o el 5%? Supone que el 10, pero no creo que sea a través del cerebro. Imagínense, Temis está hablando de esta gente que usaba el 100%. Ajá, caminaban, volaban, o sea, mil y un cosas, ¿no? Una de las personas que fue de los últimos alumnos de estas academias que dejó Hermod es Jesucristo. Por esa razón, hacía lo que hacía. Y eso se supone ocurrió en los años perdidos, cuando sus padres lo llevan a Egipto, ¿no? Bueno, desgraciadamente, los parientes de los otros reinos, muchos no concordaban con que los humanos supieran tanto. Peleaban entre ellos y exterminaron todos los reinos de Hermod en África, al grado que quedaron hechos una desgracia. Se acabó eso. O sea, acabaron con los inteligentes, con los que usaban su 100% de... Sí, ya no, nada cero, nadie puede aprender esto, ¿no? Absolutamente nadie. Entonces se acaba. Pero aquí viene lo más tenebroso del asunto. Podemos pensar, ok, es un mito, ¿no? Parte verdad, parte no, fantasías animadas de ayer y hoy, como le quieras llamar. Pero aquí viene lo escalofriante, lo súper escalofriante. El reino de uno de los hijos de Odín, que se llama Balder, que era el dios de la paz, que Balder tiene un fin muy feo, pero bueno, logró tener descendencia antes de desaparecer. Es en Alemania y era el reino de Goth, ¿no? Había otro reino junto, los saxos, que es de otro hijo de Odín, de Saxnot. Cuando Balder desaparece, los saxos atacan el reino de Goth y se fusionan. Y se vuelve un linaje de realeza, que son los saxo-coburgo-gotha. La reina Isabel de Inglaterra, que falleció hace como 2 años, no sé, no se apellidaba Windsor. Ella es Isabel Saxo-Coburgo-Gotha. ¿Es descendiente? Exacto. Carlota Amalia Leopoldina, y tiene como 30 nombres, la que vino con Maximiliano es una Saxo-Coburgo-Gotha. Y pues aquí viene lo más trágico. Fueron los Saxo-Coburgo-Gotha y otros que estaban en Rusia, que ahorita se me olvidó cómo se llaman, los que se supone, la leyenda, exterminaron todos los reinos de África. Y pues, ¿quiénes dominan hoy el mundo, no? ¿Y no tiene nada que ver con los Absum, los de Fuego en un Café, no, ¿verdad? No. Oigan, chicos, algo que se me ha pasado decirles es que el hermano de Jacobo menciona que la esposa también desapareció, Alex, y yo no sabía eso. Y nunca la volvieron a encontrar. Meses después. Dice él que una semana después, Alex. Dijo él que una semana después. Pues tuvieron información, fue como unos 6 meses después. O sea, todavía ella creo que sacó dinero y no sé qué más, y estuvo ahí, inclusive habló. Bueno. Perdón, realmente y también el perro, mencionan que también el perro. Sí, se lo llevaron. Realmente se le vio aquí donde vivían 1 mes, ¿no? 1 mes estuvo viéndosele a ella. Luego, ya después, como bien dice Alex, hubo avistamientos de ella en una casa de Cuernavaca que tenían en común, donde de hecho fue a recoger al perrito, que lo tenía el conserje que dejaban cuidando a la casa. Y fue con una amiga. En muchos de estos avistamientos se me olvida el nombre de la chica, ahorita lo busco, se le vio con una amiga muy extraña, como muy, muy escandinava, ¿no? Rubia, alta, rara. Y luego se le vio en Rosarito, que de hecho hasta mandaron policías para detenerla. Eso se me hizo muy, muy extraño, muy burdo, ¿no? Porque ¿quién carajo manda policías desde aquí al aeropuerto para ir a detenerla? Pues les hablas a los de allá, vayan a esta dirección por ella, ¿no? Pero dije, bueno, cada quien no les voy a decir a los policías cómo hacer su trabajo. Entonces, pero pues ya sí se escapa el rastro como hasta mayo de 1995. Lo cual tiene más lógica con lo que yo opino, con lo que yo creo. Ella obviamente sabía mucho de lo que él hacía, y a estas personas que les molestaba lo que él sabía, pues también decidieron acabar con ella. ¿Quién sabe? Porque todavía en 2018, Trusha, la hija de Jacobo, seguía teniendo vigentes cuentas de Jacobo
como para ver si había algún movimiento o algo, con las mismas contraseñas y todo. Y alguien sacó dinero de una cuenta de Jacobo, pero ella con las cámaras y todos que hay en los cajeros no pudo ver quién fue. Estaba con capucha la persona. Bueno, el hermano de él menciona en el programa porque le pregunta el conductor si lo sigue esperando. Y él dice que ya no, por lo que le dijeron estas personas con estos dones, ¿no? Que se pudieron contactar y que está muerto. Pero dice que sí espera. Es más, dice, espero que quien vea esta entrevista, si alguien participó o sabe, me lo diga. Porque quiere saber. Él todavía tiene ese sentimiento de querer saber qué le hicieron. Ya le queda claro que ya no está, que murió. Pero dice, si alguien de los que participaron, que lo hicieron, me quiere decir, prometo que yo no voy a hacer nada, prometo que no voy a decir nada. Es como para tener una paz él, ¿no? De que a lo mejor alguien le hable y le diga, yo participé en el, sí, ya saben, en la desvivisión de tu hermano, o yo participé en la privación y luego vi cómo lo desvivieron. O sea, él quiere saber eso, ¿no? No, y sería lo más lógico, porque pues de cierto modo esa clase de cosas, la verdad siempre sale a la luz al final. No hace no tantos años hasta apareció un agente del FBI, creo que según él, bueno, no sé, desvivió a Marilyn Monroe, ¿no? Ah, sí, ¿no? Pues hace unos años, que no tiene nada que ver, pero hace unos años, estos infectólogo ya estaba muy grave y él dijo que quería decir, y salió en periódicos y salió en varios, obviamente en la televisión no, pero salió en las redes, y dio el nombre de 3 infectólogos más, y dio las fechas y dijo que los 4 en el 78, en tal lugar, habían creado el virus del SIDA, el virus del VIH. Exacto. Por órdenes de Estados Unidos, y que los habían aplicado como vacunas en África. La habían aplicado como vacunas, así como los que nos fuimos a vacunar contra el cobicho, así les metieron. Entonces decía él que pues ya era el último que quedaba de estos infectólogos y que él tenía ese cargo de conciencia, ¿no? De saber pues que mucha gente ha muerto y que pues quería decirlo que Estados Unidos, bueno, no debería decirlo así, ¿verdad? Que él sabe quiénes tienen la cura, pues, y que no la quieren sacar, que no les conviene. ¿Qué opinas, Alex? Está muy callado, Alex, hay que hable porque... No, lo estoy escuchando. Dicen, no lo dejan hablar, ¿eh? No lo estoy escuchando. No, eso hay que tener cuidado, Angelito. Sí. Por eso me retracté. Por la plataforma, sí. que no... de eso hay rumores. Lo vuelvo a decir, esta persona decía que él sabía, o sea, que el país sabía que ellos podían, o sea, que tenían la cura y que no lo iban a sacar, pues que no les convenía. También se dice lo mismo, pero de lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Sí, también, sí. No, o del cáncer. A la plataforma, o del cáncer, Angelito, o de tantas otras enfermedades. Etcétera. A ver, sí. No le gusta que hablemos de eso porque sí, se dice muchas cosas. Yo personalmente de la enfermedad del C, no voy a decir el nombre ya para no causar más detalle, pienso que algún día vamos... Sí, del VHS, como dijo Carmelita Salinas, en paz descanse. El VHS. ¿Nunca vieron eso? Estaban No. hablando de que el presidente, no me acuerdo cuál presidente, creo que fue el cabecita de algodón, creo, que les había quitado el medicamento a las personas. Y dice, ¿cómo es posible que les quiten su medicina a toda esta gente que tiene el VHS? ¿Cómo es posible? Los cassettes, Alex, los de los el VHS. Los videocassettes. Obviamente le hicieron memes y todo a Carmelita porque quiso decir la otra palabra y dijo... Sí, le fue el avión. Entonces dije, yo tengo un montón de VHS aquí. Sí, no, yo digo, hasta he hecho videos de eso, pero de hecho no los pude subir a YouTube, era en otra plataforma donde hablaba que la enfermedad que empieza con C no es una enfermedad, es una reacción del cuerpo a la toxicidad. Entonces, el día que la veamos como que es parte de nuestro mecanismo de defensa, por eso encapsula y se hace tumores, ¿verdad? Porque lo que no puedes procesar lo pone ahí exactamente para que no te mate. Pero como que lo vemos totalmente al revés, que no, pues me dio esa situación, ¿por qué te dio? Ese es el detalle. Porque ha habido gente que tiene una y otra, y yo tengo un familiar que 5 veces ha tenido eso. ¿Qué hay de fondo? Bueno, el fondo es que fallece un tío mío y mi tía no se puede recuperar.
y entonces al año le da por primera vez, lo operan, le da los 2 años, o sea, porque no puedes superar esa amargura. Y esa amargura te crea toxicidad. Otra toxicidad es estar lleno de ira, de enojo. Otra toxicidad es la radiación, o sea, eso también da con radiación. Otra toxicidad es los metales pesados. Pero al final es una reacción, lo vemos como una enfermedad, cuando realmente es el cuerpo lo que está intentando es encapsular y decir, ya no puedo más, ¿no? ¿Y cómo se arregla? Pues tienes que arreglar el origen, que es qué te está causando esa toxicidad. Y si es emocional, trabajar en tu emoción. Si es una amargura, pues ya superarlo de alguna manera. Si es enojo, pues trabajar en tus emociones. Y si es algún otro tipo de cosa, pero es una reacción a la toxicidad parejo, de todo tipo. Por eso, por ejemplo, en Chernóbil, pues la gente en días le dio eso. ¿Por qué? Porque la toxicidad era tan grande de la radiación, era algo tan exagerado, que en cuestión de días o semanas ya estaban llenos de esto. Pero volvemos, son temas bien sensibles porque rayamos en que estas cuestiones hay un propósito, una agenda, pues que sean incurables, ¿verdad? Todas las que acabas de mencionar, por una razón. O sea, Sí. O No, por varias, o por varias razones. no, y sí, sí, también sí. olvidé otro detalle de lo de la realeza. Pues sí, por eso se supone que todas están conectadas entre sí y les dicen sangre azul porque vienen del rayo azul. Mira. Mira. Sí. Bueno, pues para terminar, quiero que me den su opinión con respecto al caso de Jacobo, qué es lo que piensan, qué es lo que creen que va a ocurrir, si esto va a seguir o si va a quedar aquí o si puede haber nuevos descubrimientos más adelante, si él está vivo, si no está vivo. Denme sus últimos pensamientos para Como, finalizar. como último detalle, me acordé que la primera esposa de Jacobo, la mamá de su hija Etrusha enfermó, le dio un tumor, no me acuerdo bien en qué parte del cuerpo, pero estaba grave. Ya los doctores pues estaban diciendo que a lo mejor la perdían. Entonces su mamá, muy desesperada, se hinca al borde de la camita de Petrusha y le dice, Jacobo, donde estés, si me oyes, ayúdame a curarla, ayúdame a que se ponga bien, porque no estás aquí, yo he sacado adelante a esta criatura y no puedo y más. Entonces, por favor, ayúdame. Entonces dice que sintió exceso de energía en su mano y se la puso supongo que en la parte donde estaba la cosa esta. Y pues sí, fue muy, muy extraordinario porque no sé cuántos meses pasó, pero sí se curó. Wow, Uh-huh. Entonces sí fue escuchada donde quiera que esté. wow. Alex. Bueno, pues para mí se me hace una historia fascinante, algo que ya he mencionado en otros capítulos y ya ves que hoy tuve un invitado, es que siento que en México, en su momento el doctor, o sea, era más valorado fuera de México que en México. Como mencionó la persona que tuve hoy, que lo conoció brevemente, por ejemplo, en el UNAM, no, digamos que no les gustó mucho que él empezara a tomar el lado más místico, más así como chamán y todo, y dejar un poquito la ciencia a un lado, y de cierta manera, pues se fueron aislando de él. Pero su trabajo y su teoría de la lápiz es súper reconocida fuera de México. Muchos lo ponen a nivel de genio. Y para mí lo más extraordinario del doctor es dejar la ciencia y aceptar el espíritu. Él dice que la primera vez que vio a Pachita salió a la calle y sentí que era un espíritu teniendo una experiencia humana. Estoy totalmente de acuerdo porque eso es lo que pienso que somos. Espíritus teniendo una experiencia corpórea, espíritus teniendo una experiencia humana, espíritus con un cuerpo. Entonces ya le ponemos justo balance a la situación. Todo esto que ustedes mencionaron, me decías que estaba un poco callado, pero lo estaba escuchando. Todos estos milagros y que sí, que los reyes y todo. De alguna manera todo está conectado a algo que no, por eso se consideran milagros, porque exceden la realidad, son supernaturales, ¿no? Más allá de lo natural. Uh-huh. Entonces, es por esta conexión, que no es tanto que la descubrió el doctor, porque la verdad esto ya, como dijo Temis, desde el budismo, desde todo, desde te vas a los Hopis ahí en Estados Unidos, los Cherokees y demás, todos tienen esta conexión. Típicamente puede ser vía la naturaleza, algunos vía los astros, otro una cuestión
así más etérica, una cuestión más espiritual, energética, pero nos conectamos a esa misma fuente universal. Y fue lo que él logró. Y no es tanto que nos dé lo que queremos, es el propósito de los milagros. Si no es de que, oye, quiero controlar el mundo, pues no creo que eso lo logres. Pero sí creo que el doctor Grimberg dijo, yo quiero regresar, yo quiero ir a casa. Sí. Simplemente se fue. Y nada más quería mencionar por qué creo que se desmaterializó, muy importante, porque para él poder regresar a casa tenía que regresar como energía. Si no, es demasiado lento, porque sí tiene razón Einstein. Los límites de velocidad de la materia son 300,000 kilómetros por segundo, y eso es la luz. La luz es la materia con menor masa, algunos dicen que ni masa tiene, que se les considera fotones, o sea que es, si acaso tiene una masa, ni siquiera se puede medir. Él tenía que regresar como energía y puede regresar inmediatamente. Si regresas con tu cuerpo a través de un portal o una cosa así, pues eso ya siento que eso yo no estoy tan de acuerdo, porque estas entidades ya más avanzadas han logrado el concepto que se puede uno desmaterializar, así como en Star Trek, ¿no se acuerdan de esa serie? Sí. Desmaterializar y volver a materializar. Pero el transporte es energético. O sea, no se va la materia en la distancia, ¿no? Sino se va como energía y luego imagínense que el cuerpo se vuelve a rehacer. Es eso lo que siento que sucedió. ¿Por qué se llevó su cuerpo? Hasta pienso que para no dejarlo ahí simplemente inanimado, ¿no? Un cuerpo sin vida, y generarle a la familia un duelo, una cosa así. Creo que como que él tal vez quiera que la familia entienda que se fue y se fue tranquilo y se fue feliz, ¿no? Es lo que él logró, esa base de llegar al máximo y total desapego. ¿Qué es el desapego? La desconexión del ego. ¿Qué es la desconexión del ego? Desconéctate de lo material. Entonces, ¿por qué él lo pudo hacer y los demás no? Pues no. Ahora, ya para terminar, lo que él hizo es lo que se logra o se obtiene en la muerte. Nada más que digamos que él hizo una muerte planeada con todo y cuerpo. Es todo. O sea, es que la verdad no es muy complicado de ver de esa manera. Simplemente en la muerte se separan el cuerpo y el espíritu. El cuerpo se queda, ya es así materia, y el espíritu se va y va a otros planos. Y lo que estuvieron platicando yo lo conozco, lo tengo entendido, es como el astral, cuando los espíritus están ahí en un plano pegado a esta tierra, están apegados todavía, y entonces sí, se escuchan en grabadoras y prenden y apagan los focos, y de repente inclusive se escuchan voces o se aparecen en espejos, así nada más, así un segundo y desaparecen. Lo que habíamos platicado en el primer episodio que estuve, Angelito, parecido a la película Ghost, ¿no? Que él estaba en este plano e intentaba comunicarse con su novia, y inclusive desesperado y todo, hasta que empezó poco a poco a poder mover. A poder mover cosas y cosas así, y es como muchas veces esto que platicaban de que se escuchaba la voz en el radio. Y sí, es que lo eléctrico, el espíritu es eléctrico. O la película Poltergeist. Poltergeist, sí, que a través de la televisión, ¿no? También llegan estos seres, estos extraterrestres, y secuestran a la niña y estaba dentro de la televisión. Bueno, ese era el portal para poder. Sí, hay otra muy buena también, se llama White Noise, sonido blanco, también, sí. Que era a través de televisión en canales que no estaban transmitidos. Ya ves que antes, cuando se acababan las noches, sí. Cuando se acababan las noches, se ponían las hormiguitas, ¿no? Que les decían, ¿no? Sí. Y a veces te quedabas viendo tele. Creo que le pusieron en español Voces del Más Allá, por si alguien la quiere escuchar. Esa está muy buena, y entonces ahí buscándole, muy a lo lejos, se escuchaban voces, ¿no? Lo curioso en eso es que luego una de las voces todavía estaba en vida, ¿no? Entonces ahí también, bueno, es otro tema. Pues déjenme decirles para terminar que hay 54 libros que él escribió, ¿verdad, Alex? Si gustan, si quieren, búsquenlos, léanlos, si quieren saber más, conocer más a Jacobo Grimberg. Hizo varios sobre chamanes de México. Si quieren empezar por ahí, quizás, ¿no? Para entender, o que quizás para que no se les haga tan complicado, si les interesa la historia, porque como bien dijo Alex hace rato, es una historia fascinante, con un toque también como de terror para mí, ¿no? Porque pues, quieras que no, el hecho de que haya desaparecido así de la nada, pues sí me da un poco de terror también, ¿no? Decir, híjoles, ya nunca más se supo qué pasó con él, ¿no? Pero, solo, o sea, nada más para decir algo que no mencionamos, Angelito, Pachita es la más conocida de los chamanes, pero estaba otro Don Lucio y los Graniceros, que eran un grupo de gente
en el Estado de México, me parece, que ellos lograban controlar el clima. Igual, era un acto milagroso, ¿no? Quiero que llueve, llovía, cosas de ese estilo. Como el mago Merlín con los celtas, ¿no? Que desde niño lograba que lloviera tormentas. O como Tormenta, la de los hombres X. También. O lo veo también como aquí en la cultura mexicana, el dios Tlaloc, ¿no? O sea, muy importante el clima antes, bueno, ahorita también, pero ya ven, de seguro sabían todas las sequías que había aquí en México, que ahorita ya se están solucionando. Aquí en Monterrey pasamos una hace 2 años terrible. No llovía porque no llovía, duró meses sin llover. Entonces, el tema de la agricultura y todo esto, a veces un poquito damos la lluvia por hecho en algunos lugares, como la Ciudad de México, tal vez, que sé que llueve muy seguido, pero hay otros lugares que no llueve y no llueve, no llueve. Yo personalmente no me gusta la idea de que se me hace una violación a ciertas reglas el decir, pues quiero que llueve y llueve. Bueno, ¿y por qué aquí no? ¿Y por qué no en Sonora? ¿O por qué no en Guatemala? ¿O por qué no se los mandas a África? O sea, es un poquito, esa historia de los graniceros necesito investigarla más porque la investigué superficialmente. ¿Qué intentaban ellos lograr con el cambio del clima, no? Porque volvemos, si empiezas a manipular estas cosas para tu propio bien, es donde ya caes en todo este tipo de fuerzas que a veces ofrecen milagros, por ejemplo, a cambio de otras cosas, ¿no? De tu energía o demás, ¿no? Que lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Como la brujería y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lograban controlar el clima? Conectándose a la conciencia única, ¿no? Y de alguna manera manipulando temporalmente ahí su realidad. Pues es lo que se conoce como un milagro. Bueno, pues muchísimas gracias. Él acaba de cumplir años de su desaparición, ya que fue el 8 de diciembre de 1994. Jacobo Greenberg se encuentra desaparecido desde ese día. El 12 de diciembre su familia preparó una fiesta en su honor para celebrar su cumpleaños número 48. Fíjense, era menor de 50 años cuando desapareció, pero él simplemente no se presentó. Era común para su familia que esto pasara, ¿no? Porque él realizaba viajes de último momento o que simplemente no contestara el teléfono por días, por lo que su desaparición al principio pues no se le hizo extraño a nadie de su familia. En el documental que pueden ver en Netflix, El secreto del Dr. Greenberg, dirigido por Ida Cuellar, se presenta la vida y el trabajo del investigador. La investigación de su desaparición fue llevada a cabo por el agente Clemente Padilla en mayo de 1995. Para quien guste ver o comenzar para saber un poco más de la vida de él, de este genio, pues busquen el secreto del Dr. Greenberg en Netflix. Está o muy compren buena. alguno de sus No libros. se la pierdan, sí. También, o compren También, alguno de sus 54 libros, ¿no? sí, también. Y también si quieren saber más sobre este tipo de, bueno, lo que mencioné, ¿no? De las conexiones, hay un autor que lo cuenta de una manera muy ligera y novelada, que es Leopoldo Mendívil López. Tiene varios libros, también pueden buscarlos. Secreto 1910, está muy bueno. También pueden ver los programas que ha hecho Alex en su canal, el show de Alex TV. Y el último que subió hoy, pues tuvo un invitado que conoció al doctor. Bueno, Greenberg. hoy que cuando esto va a salir, ¿qué? La próxima semana. No, sí, no sé exactamente qué día. Pero... 20 de diciembre. El 20 de diciembre. Búsquenlo en el canal de Alex, ahí tiene 4 programas en español dedicados al doctor Greenberg. Búsquenlo y véanlos, están muy interesantes. Sí, yo tengo uno. Uno mira, más que Temis también el de Temis y Vicky hicieron uno. Sí. Temis y Vicky tienen otro más. Y pues bueno, si les gusta, díganmelo y hacemos más. Esto podría ser una primera parte. Podemos hacer otro más adelante. Díganme si les ha gustado. Déjenmelo en los comentarios. Si no me dejan comentarios, quiere decir que no les gustó. Así y así lo dejamos y no nunca más. Bueno, espero que no nos hayamos aburrido. Sí, bueno, son temas... Sí, son temas difíciles que pueden tender a aburrir a lo mejor a algunas personas, ¿verdad? Por eso quise que lo tocáramos de una manera así como que les estamos platicando un cuento, ¿no? Una historia de que es real, que ocurrió, pero si alguno de ustedes les ha llamado la atención, qué padre, eso sería muy bonito para nosotros, haberles metido esa curiosidad, ¿no? El dejar ese gusanito de, quiero investigar un poquito más sobre él, porque ya había escuchado, pero no conozco. Bueno, pues adelante, hay mucho material, hay mucho de donde echar mano. Si quieren empezar por los programas de Alex, por los programas de Temis, comprar algún libro o ver el documental de
de Netflix, bueno, no sé, ya quiere que me levante de la silla mi hijo, por eso me anda, ya, quiere que me levante para sentarse él aquí. Enroscarse ahí, sí. Sí, así, ya se te acabó tu tiempo, ya quiero yo. Vaya a todos, feliz año a todos. Feliz año a todos, un abrazo gracias, a todos. Gracias, nos vemos el lunes 30, nos vemos en vivo ya, aquí con ustedes, para nuestro programa de rituales para Año Nuevo, para recibir el 2025 con Tocho Morocho. Gracias, gracias, Terry. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.